see her in your dreams. Be sure you never, ever stray. En una entrevista fascinante y cargada de misterio, Javier Arries nos sumerge en el oscuro mundo de los muñecos malditos. Con una habilidad especial para narrar lo siniestro, Arries explora la historia de figuras como Annabelle y Robert, muñecos inertes que según la leyenda, albergan presencias inexplicables y generan un miedo primitivo. Su relato está lleno de detalles que hielan la sangre, miradas vacías que parecen cobrar vida, episodios escalofriantes que desafían la razón y una energía sombría que parece envolver a estos muñecos. A través de su conocimiento profundo, Javier Arries nos contará cómo estos personajes han pasado de simples juguetes a convertirse en símbolos de lo inexplicable, invitándonos a cuestionar lo que sabemos sobre el bien, el mal y los límites de lo racional. Una entrevista que no te puedes perder en nuestro programa de Encuentros del Otro Lado. Presentado y dirigido por Jonathan Mato y José Real. Pero evidentemente aquí en España pues también llegaron los rumores acerca de los cuadros malditos. Donde he visto la cosa más salida de madre es en Latinoamérica, en Brasil. En Brasil decían que es que el pintor Bruno Amadio, que este es como firmaba las obras, era un pintor italiano, se le puede seguir la pista, había hecho un pacto con el diablo. Y he visto cosas tremendas. Por ejemplo, en un programa, creo que de la televisión de Chile, una señora le daba la vuelta, que se autotitulaba como parapsicóloga, le daba la vuelta al cuadro y decía que se podía ver perfectamente cómo un pez estaba devorando la cabeza del niño. Otros, en una página web de ultracatólicos protestantes, llegaban a decir que encontraban en varios cuadros decenas de figuras diabólicas que estaban saliendo por allí por el cuadro y que evidentemente eran cuadros satánicos y que el pintor era seguramente un satanista. El pobre pintor, al cual se le puede seguir la pista, el único defecto que tenía el hombre que podamos conocer es que era un poco simpatizante con las ideas de Mussolini. Era un hombre que era italiano y en su adolescencia Mussolini fue cuando alcanzó el poder. Era un buen artista, tiene un trazo muy bueno. Yo he visto cuadros suyos, me he encontrado con cuadros suyos en libros muy buenos. Y nada, pues durante la guerra, pues estuvo en el frente y dicen que estos niños que él pinta, que tienen un rostro pues absolutamente, la verdad es que llama la atención, porque no son niños con la típica pataleta de un niño, son niños callados, niños con unos lagrimones que están como con una pena profunda que ni siquiera se manifiesta de forma, pues como hacen los niños, ¿no? No gesticulan, no, sencillamente ese dolor que del ver las cosas que vio en la guerra, los niños que sufrían durante la guerra, pues se quedó con eso. Este hombre, pese a su buena pintura, vino a España después de la guerra, estuvo en Sevilla, no es sevillano, como he escuchado decir algún investigador, no es sevillano, es italiano, estuvo en Sevilla, y luego en Madrid, que fue donde pintó esos cuadros, desde Madrid. No tuvo éxito con su pintura normal, pero los cuadros tuvieron un éxito brutal. De hecho, como se vendieron tantas copias, pues el hombre pudo vivir a partir de los cuadros. Incluso luego hubo pintores en Inglaterra y en otros lugares que imitaron su estilo para poder vender ellos también sus cuadros. Y es que no hay nada peor que la profesión de artista. Nada, este hombre luego volvió a Italia, murió allí y un hombre amable, por lo que yo he visto, por lo que dicen la gente que pudo hablar con él, y que por supuesto no tuvo tratos con el diablo, ni las leyendas que se han contado acerca de... Hay una locura que, bueno, estamos hablando de los cuadros malditos y creo que podríamos hacer un programa aparte con ellos. Hay una locura que decía otro de estos videntes, de estos psíquicos, ¿no? Que enseguida saltan a la palestra y para ocupar noticias en los periódicos, hacen lo que sea, llegó a decir que el niño se llamaba Don Benito. El muy inglés, sin darse cuenta de que Don no es un nombre en castellano, que es un tratamiento. Lo de Benito ya ni te cuento, el de Don Benito, que le llamaban diablo y que un cura advirtió al que pintaba los cuadros que cuidado con él porque aparecían incendios en todas partes donde él estaba. Pero este hombre dijo, no, pues yo le voy a pintar, le voy a retratar. Que hubo un incendio tremendo en su taller
que el niño le echó, el niño llorando, las lágrimas que salen en los cuadros, y bueno, pues una serie de desgracias y tal, hasta que aparece en una, según él, en Barcelona, un tremendo accidente, un coche envuelto en llamas, y entre las llamas sabéis que aparece El cuadro, ¿no? el carnet que pone Don Benito. Don Era Benito. el muchacho que había muerto en el accidente de coche. Fijaros que en estos mediums televisivos, por decirlo de alguna manera, en estos psíquicos, fijaros cómo hilan estas cosas para hacer unas historias absolutamente tremendas. Pero bueno, a mí yo lo de Don Benito, cuando leí lo de Don Benito, ya me... cosas malas. En fin. ¿Y qué te iba a Bueno, decir? que me he liado con los... No, tranquilo. ¿Qué te iba a decir? La historia que yo también te lo he comentado de la famosa muñeca japonesa que le crece el pelo. Okiku. Okiku. Otra de esas cosas que purulan por internet, una historia muy bonita, pero ahora la analizaremos, ¿vale? La historia es la siguiente, o se cuenta esta historia porque hay varias variantes. Cuando hay varias variantes, también uno sospecha. 1932, Japón. Fijaros que es poco antes de la Segunda Guerra, antes de que Japón entrara en guerra también con Estados Unidos, lo de Pearl Harbor y demás. Hay una niña llamada Kikuyo, es una niña que tiene una enfermedad terminal, va a morir. Entonces, fijaros que siempre además este elemento de tragedia, ¿no? En este tipo de historias. Su hermana, Eikichi Suzuki, del apellido me acuerdo bien por las motos, que además es curioso, Suzuki también, de 17 años, se apiada de su pobre hermana que va a morir y va hasta una ciudad que se llama Sapporo para comprarle alguna cosa. Y allí encuentra esta muñeca y dice, pues se la voy a comprar, seguro que le va a gustar. La chica cuando vuelve a casa y la niña cuando la ve dice, qué maravilla, la quiero, juega con ella, como Eugene con Robert, lo mismo. Y siempre con ella. De hecho, la niña murió poco después, en 1933, no se pudo hacer nada por ella, y murió con la muñeca en sus brazos, ¿no? La chica luego fue incinerada, según el rito budista japonés, y la familia levantó un santuario en la casa, como suelen hacer ellos, y puso la muñeca al lado. Y empezaron a ver que el pelo de la muñeca, que llevaba un corte, no recuerdo el nombre, es un estilo japonés, que es el flequillo por aquí, pelo largo hasta los hombros más o menos, y empiezan a ver que según pasa el tiempo, el pelo cada vez se va haciendo más largo. Ellos lo atribuían a que el espíritu de la hija, de la niña, se había metido en su muñeca, su juguete favorito, y tienen que cortárselo todos los meses, ¿no? Llega la guerra, tienen que salir de su casa y la muñeca va dando traspiés por ahí, la van dejando en diferentes santuarios hasta que lo dejan, está actualmente supuestamente en el templo Maneji, que está en Japón, en Hokkaido, en la zona de Hokkaido, y existe. He estado buscándolo y existe. Allí, supuestamente, la visitan una gran cantidad de turistas, eso es lo que se dice en muchas páginas web en las que se comenta esto, y dicen de los turistas que se quedan allí para ver cómo realmente le crece el pelo y que hay un sacerdote, llegan a decir que hay un sacerdote que cada mes se encarga de cortarle el pelo y que además recibe en sueños mensajes de la niña diciéndole cómo tiene que cuidar su cabello y todo esto. Y pues además están diciendo ahora que aparte de lo del pelo y que le está creciendo, que ahora mismo, como os comento, según la leyenda, el pelo lo tendría por los hombros y ahora lo tendría por las rodillas. Se ven las fotos, incluso hay fotos en las que hacen una comparación de una con otra, una foto antigua de la muñeca que a lo mejor no es la misma, quién sabe, con el pelo hasta los hombros y otra con el pelo hasta las rodillas actual, ¿no? Pero es que ya llegan a decir que se le está abriendo la boca y que se le están humedeciendo los labios y que esa boca está enseñando unos dientes humanos. Un poco de exageración ya, ¿no? En el tema. Chirriante, ¿verdad? Chirriante. Bueno, fijaros, dicen que son decenas, muchos turistas los que van al Japón y van a ver a la muñeca. No he encontrado ni una sola foto. Salvo las 3 o 4 fotos que podéis ver en todos los que se copian y pegan unos a otros, yo no encuentro fotos de turistas que hayan ido al santuario. Sí he encontrado, y esa es otra,
pues comentarios en las típicas, sabéis que hay webs donde los usuarios que van a tal sitio o cual, pues ponen sus impresiones, fotos, y he encontrado comentarios. Está muy bien el lugar, los pocos comentarios, de entre ellos uno de un chico que decía, está muy bien el lugar porque desde allí además hay una vista fabulosa de la ciudad y tal y cual. Ni mencionar a la muñeca, ni mencionar absolutamente nada más. Es decir, todas esas decenas, centenares de turistas que van a verla, ¿por qué no suben fotos a sus redes sociales? ¿Por qué no ponen en esas webs que hemos visitado tal y hemos visto la famosa muñeca chirriante? No me he metido mucho con el tema, es decir, lo único que he hecho así por encima ha sido comprobar que efectivamente el nombre del templo existe, que es un templo que sí, que está en Hokkaido, que es un templo zen, budista japonés, y ya está. Y no encuentro eso que tendría que haber encontrado si realmente es como se dice, con lo cual la aparco ahí. Otra bonita historia, fijaros siempre el elemento dramático, siempre muy dramático, el miedo asociado a lo infantil y a algo muy, muy, muy traumático y muy doloroso como es esa pobre niña con una enfermedad terminal. Sí, es que Siempre los mismos elementos, curiosamente. es curioso lo que estás diciendo. Que eso que el evento trágico asociado al muñeco y el muñeco después o toma venganza Sí. o empieza a crear cosas el mismo muñeco. Claro, en este caso no es un muñeco maldito, porque esta muñeca no hace realmente nada malo. Kiku lo que hace es estar ahí y que crezca su pelo, es decir, manifestar la presencia de ese espíritu que supuestamente, de esa niña, que supuestamente tiene dentro, pero no sería un objeto maldito, por eso no la incluye en el libro, porque no hace nada malo. Y para mí un objeto maldito, claro, según la definición que viene en el libro, es un objeto que provoca algo dañino o poco menos que molesto, de molesto para arriba a las personas que lo tienen o que lo contemplan, ¿no? Entonces, en este caso lo que tenemos es una historia tierna, triste, que da para una buena película, desde luego, pero Sí. fijaros, siempre que se mezclan estos elementos, estas leyendas que se van de último cuño, que a mí me encanta ver cómo, porque nos dicen cómo se forman las leyendas realmente, ¿no? A partir de algo que puede ser real, empieza a forjarse una historia que tiene siempre esos elementos, ¿no? Esas historias que podemos encontrar también en los cuentos populares, ¿no? Ese componente trágico, la Cenicienta, la Caperucita Roja devorada por el lobo. Y en el caso del muñeco siempre lo mismo. Pero como os digo, estos casos tan famosos y que se ven por ahí por la web, en la mayoría de los casos yo he visto que no hay realmente detrás nada. Lo que sí me ha chocado es eso, lo que os comentaba al principio, la gente que viene después y te comenta, pues nosotros tenemos el caso de tal y cual y ahí sí que te dices, mira, Hemos lo visto, menos famoso, lo menos conocido es lo que suele tener algo quizá con un pozo más de verdad o de autenticidad. Porque aparte, Javier, aparte de lo que son muñecos, también hay dentro de esa temática hay juguetes también, malditos. Claro, hay juguetes de todo tipo, los que van a pilas, por ejemplo, el monito. Fijaros que el monito de la portada del libro, ese es que está, yo que sé en cuántas libros, en cuántas películas de terror. ¿Por qué? Porque es el típico juguete del que mucha gente dice que en un momento dado se ha puesto a funcionar solo, con dos variantes, que se ha puesto a funcionar solo sin que nadie le pulse para que lo haga. Dos variantes, que es la más inquietante, que se ha puesto a jugar solo y a sonar solo sin pilas. Que de eso algunos casos me han contado y ya entonces dicen, bueno, yo siempre digo, testigos hay de dos tipos. Algunos pues mienten o fantasean y otros están convencidos, no te están engañando, están convencidos de haber vivido lo que han vivido. Que a lo mejor tiene una explicación racional que no te has dado cuenta en ese momento o lo que sea, pues puede ser. Pero muchos de los testigos, muchos de los testimonios que recogemos, por eso mi respeto al testigo, fundamental, pues creen lo que te están contando, creen haber vivido lo que ellos dicen. Claro, no estás ahí para decir, ni tienes instrumentos de medida para poder determinar hasta qué punto es real o no, pero que te están contando algo que creen haber vivido, desde luego. eso es. Es para estar en su pellejo, evidentemente. Bueno, yo tengo una pequeña anécdota, ¿eh? Yo estoy en una guardilla y abajo está el comedor, yo estoy más arriba, y un día estando solo aquí haciendo mis historias, mis temas, componiendo, bueno, haciendo guiones para el programa y tal,
de repente tengo una vela que es una vela grande, pero que si la giras es como una cajita musical. Va girando y va sonando la música. Pero llevaba ahí ya muchos años parada. Abajo tengo una chimenea y la repisa de la chimenea estaba puesta y, oye, y sin que nadie la accionara ni nada, empezó a tocar la musiquita sola, ¿sabes? Y me dejó a cuadros. Claro, claro. Sí, yo creo que pocas personas no tienen alguna experiencia de ese tipo, que hayan vivido alguna vez en su vida alguna cosa así. Yo he visto en una barra de bar moverse una botella de Coca-Cola sola. Ahora, yo soy físico, entonces lo primero que pongo es a funcionar Claro. mi cosa. Entonces empiezo a preguntarme si no hay una ligera inclinación y hay, pues lo típico, en una barra de aluminio que pueda haber restos de haber fregado agua, con lo cual el deslizamiento es más fácil. Pero sí te digo que el fenómeno fue espeluznante, porque no se movió un centímetro, o sea, hizo un recorrido estupendo. Entonces ves cosas de esas y evidentemente pues te dejan pensando. A lo mejor en ese momento no tienes, como son irrepetibles, tú no tienes tus instrumentos de medida para poder mirar a ver lo que ha pasado. A lo mejor tienen una explicación racional, pero evidentemente tú has visto lo que has visto. Sí, sí, sí. Y en muchos casos, como digo, la gente que ha vivido este tipo de fenómenos, pues realmente está preocupada. Mira, os contaré, hace poco estuve en la presentación del gran David Cuevas, que en su último libro, Inexplicado, pues trata precisamente cosas que le ha contado gente a la cual él ha entrevistado, y entre ellas había el caso de un muñeco también. Y bueno, pues lo que te cuentan, estaban allí precisamente los que habían vivido esa experiencia. Bueno, pues es para verlos, es para oírles, es decir, lo que viven evidentemente lo han vivido y lo han pasado mal, desde luego. O sea, que lo que haya detrás ya no soy quien yo para decirlo, porque no tengo pruebas para afirmar ni sí, ni no, ni decir no. Porque me planteo las cosas como científico, no como alguien que niega o dice, no, me lo pregunto, porque el fenómeno está ahí, pues oye, habría que investigarlo. Pero desde luego que lo han pasado mal, lo han pasado mal. Sí, claro, lo más lógico siempre es buscarle al tema lo racional. Es lo natural, claro, evidentemente. Luego, una vez que no se encuentra, si ves que ya no tiene, tienes que buscarle ya el más allá, ¿sabes? ¿Por qué se ha movido? ¿Por qué ha pasado? Claro, es que también es muy difícil. En los objetos malditos, por ejemplo, yo en el libro, es muy difícil porque generalmente son cosas que son irrepetibles. En un laboratorio tú puedes coger y calientas agua a determinada temperatura, a determinada presión atmosférica y sabes perfectamente que el agua va a hervir en ese momento. No hay ningún problema, o sea, siempre va a ser igual. Y si resulta que no, pues entonces te das cuenta de que no, de que la presión era menor o encuentras la explicación. Es decir, hay una ley matemática que te lo explica. Pero tú en ese momento tú no tienes ahí tus instrumentos para medir, es muy difícil y el fenómeno no se repite cuando te dé la gana, no es repetible, con lo cual es difícilmente mensurable, es un fenómeno que se escapa. A mí, por ejemplo, de todos estos objetos, lo que más me ha chocado cuando terminé el libro son los lugares supuestamente malditos, lugares en los que han ocurrido pues una serie de casos de violencia, de sangre, muy numerosos, ¿no? Que saltan la estadística. Y tú ves la estadística jolín, la estadística es curiosa, es decir, como en unos pocos metros cuadrados resulta que ocurren una serie de sucesos luctuosos que un poco más allá no ocurren con esa frecuencia. Con lo cual, pues dices, qué curioso. Y tampoco demuestra nada. Con lo cual, pero el fenómeno sigue siendo fascinante, así que nunca dejaremos de estudiarlo. Salga lo que salga. Sí. Y yo te digo a título personal y sé que lo comparten muchas personas. Las muñecas con cara de porcelana dan pánico. Dan pánico. Yo veo una muñeca de porcelana y no puedo mirarla a la cara. Es que tiene algo esa muñeca. Sí. Esto, el miedo en general, el miedo a las muñecas se llama pediofobia y es una fobia muy bien estudiada. Freud ya la conocía y habló de ello en un ensayo.
Y bueno, hay estudios muy, muy buenos sobre el tema. Y es que es lo que te digo, que este tema a muchos les da repelús, a otros no. A mí las muñecas de porcelana no me dan miedo, ni las muñecas en general. Me parecen bonitas incluso. También depende de algunas, ¿no? Hay algunas que son feas, no es que den miedo, es que dice, el artista no se ha Sí, sí. expresado bien aquí. Pero sí, es que hay gente que le dan auténtico pavor, en muchos grados. Es decir, desde un ligero, los pelos que se te ponen de punta, a gente que tiene que salir de la habitación porque le dan taquicardias. Es decir, el grado de la fobia puede ser tremendo. Y hay mucha gente que la tiene. A veces incluso específicamente a determinado tipo de muñecos. Algunos a todo tipo de muñecos, el que sea. Otros a las muñecas de porcelana. Otros las marionetas. Muchas. Los hilos, las cosas con hilos que se pueden mover. Otros, los muñecos de ventrílocuo. Cada una de estas fobias que está dentro de la pediofobia, que es como se llama, tiene su propio nombre también técnico. Los muñecos de ventrílocuo se las traen, sobre todo esos de las películas, los recordaréis, que tienen la boca hecha así y que la mandíbula inferior es un mazacote que sube y baja. Sí. Y eso es tremendo. Es como Saw, ¿no? Como el muñeco de Saw. Y eso, pues la verdad es que sí que da miedito, ¿no? Encontrarte el muñeco en la bicicleta, en el pasillo. Eso sí da miedo. Y sí, es verdad, hay una fobia en ese sentido. Y tiene su explicación. Y además, como os digo, hay estudios muy buenos. Hay un estudio de un famoso experto en robots, en japonés, que tiene puesto incluso ha hecho artículos sobre el tema, y es Masahiro Mori, y su teoría es la teoría del valle inquietante. Y él lo que hace es lo siguiente. Estadísticamente, poniéndolo a mucha gente, hace un diagrama, una estadística. Entonces va poniendo objetos que se nos parecen de manera, por ejemplo, un muñeco mal hecho de madera, tallado así muy rápidamente. Nos simpatiza. ¿Por qué? Porque es un elemento que se parece a nosotros. Y cuanto más se parece a nosotros, más simpatía le tenemos. Ese muñeco lo vamos tallando más, y la curva de simpatía crece. Pero ojo, cuando el muñeco se parece en exceso, como algunos de los robots que se están fabricando ahora, de repente aparece, por eso se llama del valle inquietante, porque la curva hace ese montante que hace de repente cae en picado, porque ya no es simpatía, ahí ya lo que tenemos es temor a que eso sea algo parecido a nosotros, a que se mueva, a que se vaya a levantar, a que tenga una vida propia. Ya no es tanto un juguete como algo que puede ser peligroso, ¿no? Entonces, fíjate que es una fobia, como te digo, que tiene mucha gente y que está muy arraigada por eso, ¿no? Porque tenemos esa sensación de simpatía a lo que se nos parece, pero cuando se parece en exceso ya empieza a provocarnos desazón. ¿Y qué nos podrías contar, ya que estamos hablando de la temática de objetos malditos y demás? ¿Hay alguna joya en especial que tenga también una maldición tras ella? Muchas. Cuando clasifiqué los objetos, me resultó curioso que los pude categorizar. Es decir, que había diferentes categorías. Por ejemplo, muñecos, pues un montón, que luego podemos seguir hablando de ellos, que nos hemos dejado unos pocos. Y muy curiosos también. Y luego, por ejemplo, pues había muebles. Y cada uno tenía su explicación psicológica también, es decir, por qué esos objetos nos dan más miedo o pensamos que puedan ser el receptáculo de cosas. Pues tienen su explicación. Y las joyas tienen un apartado completo. Y el mundo de la joyería, no tanto ahora, pero en su momento, era un mundo muy supersticioso, en el que determinados minerales y determinadas joyas tenían propiedades que las hacían poco adecuadas. Por ejemplo, las perlas siempre han tenido muy mala fama. Y algunos materiales, los joyeros, los trabajan con cierto repelús. No muchos, la mayoría ya no. Pues en el mundo superracional y técnico en el que vivimos, pues no. Pero han tenido muy mala fama. Se supone que hay objetos que tienen como una vibración especial, por decirlo de alguna manera, que simpatiza con los seres humanos y otros que no. Con lo cual, pues por naturaleza a lo mejor,
van bien, combinan bien con otro tipo de criaturas. A lo mejor se lo ponemos a un gato y el gato está tan feliz. Y además suele pasar. Lo que le va bien a los gatos no suele irle bien a los seres humanos. Los gatos van a su bola, absolutamente. Y de hecho, los radiestesistas, os cuento esto porque se me van viniendo cosas. Algunos radiólogos, algunos radiestesistas buscan lugares que para nosotros los seres humanos son chungos y buscando los sitios que prefieren los gatos. Los gatos se ponen allí donde para nosotros es algo malo, un sitio que nos causa dolor de cabeza, que nos sentimos mal en él, pues allí es donde va un gato y el gato está tan a gusto. Pues lo que os digo, es determinados materiales a nosotros como seres humanos pueden venirnos mal, ¿no? Por vibraciones, varios a saber. Y hay varios. Uno de ellos, el más famoso, yo diría que es el diamante Hope. Es un diamante, y además estos son curiosos porque, claro, las joyas existen y puedes verlas. Hay una historia siempre detrás y las puedes seguir. El diamante Hope es un diamante, es un pedazo de diamante con una tonalidad azul, tiene determinadas impurezas que le dan un azul extraño, muy curioso. Pude seguir su historia, fue retallado y antes era más grande todavía, era un meño impresionante. Y este diamante lo consiguió en la India un aventurero francés, un comerciante francés, lo pude seguir, esto es historia real, llamado Tavernier. Además pude consultar sus diarios en la Biblioteca Nacional, en el Arsenal, están sus diarios y ahí se pueden consultar. Incluso con dibujos de las tallas de los diamantes, porque él era tratante, que se había traído, etcétera, ¿no? Y su peso y toda la descripción. Este diamante le habría sido traído, robado de un ídolo en la India. Ya empezamos bien. Un ídolo en la India, robado. Ya. Pues ya tienes el tema, ¿no? Porque claro, el ídolo evidentemente es una divinidad, y es una divinidad que si le robas algo en su templo no le cae bien la cosa. No recuerdo si podía ser un templo, o lo confundo quizá con otro diamante, Montaña de Luz, un templo a Rudra, que es una divinidad guerrera, precisamente, encima. Bueno, pues este hombre, que vivía en tiempos de Luis XIV, fijaros si tiene años la historia, consigue este diamante junto con otros, y cuando vuelve a Francia, pues lo que hace evidentemente es quedar con la aristocracia, con la gente que tiene posibles para poder comprar esos objetos tremendos, y Luis XIV se queda prendadísimo del pedazo de diamante azul que trae, que en ese momento lo llaman el azul francés, porque se lo compra de inmediato, por un pastón. Como os digo, todo esto está registrado. El azul francés ya se hace famoso en tiempos de Luis XIV, que lo exhibe de vez en cuando. Luego, su hijo Luis XV lo luce en el toisón de oro, ese famoso cordón con el vellocino de oro, etcétera. Y no les pasa nada, absolutamente nada, pero en el siglo XVI pasa a manos de ¿quién? Perdón, en el siglo de la Revolución Francesa pasa a manos de Luis XVI, que perdió la cabeza, y de María Antonieta, que perdió la cabeza junto con él, evidentemente. Y entonces empiezan a aparecer una serie de historias. Por ejemplo, hay una aristócrata que era íntima de la reina, la princesa Lambert, que murió de una manera espantosa. La mujer era, pues eso, como una dama de compañía, amiga de la reina, etcétera. Y era muy joven, bella, según cuentan las crónicas, no quiso traicionar a la reina. Ella dijo que en un momento dado, que una anécdota por ahí en la que intentan que reniegue de la reina, que diga una serie de cosas que ella con las cuales no está de acuerdo, y la mujer, muy valiente, pues dice, no estoy de acuerdo, no puedo desearle nada malo a la reina, es mi amiga. Pues nada, evidentemente eso fue su sentencia de muerte. El populacho la esperó fuera, se le echó encima, la desnudaron, la acuchillaron, la apalearon, la mataron allí mismo, y luego pues le cortaron la cabeza, la pusieron en una pica y se empeñaron en enseñársela a María Antonieta, como para decirle, la siguiente eres tú. Dicen que María Antonieta lo vio desde la Bastilla, donde estaba encerrada ella. En la prisión en la que estaba ella. Y eso no es cierto. No llegó a verla, pero se lo comentaron, con lo cual se desmayó y, bueno, pues un horror. Esta princesa habría llevado el diamante encima, porque se lo había prestado la reina. Dicen, eso ya no lo puede comprobar. Lo que sí puede comprobar es que el diamante fue robado
como eran joyas de la corona, fueron llevadas a determinado sitio donde entraron unos revolucionarios, que entonces eran cuerpos de militares improvisados, y se llevaron varias cosas, entre ellos el azul francés. Todos, por lo que yo puedes ver, acabaron mal. Algunos los atraparon, por lo cual, evidentemente, pues acaban mal. Acaban en prisión, acaban algunos muertos. Muerto acaba, fijo, uno de que escapó a la persecución de la que fueron parte, y que fue el que llevó el diamante hasta Holanda. Desde Holanda pasó hasta Inglaterra, y este hombre acabó muerto de mala manera también en una cárcel, incluso después de haber escapado de Francia. Pasaron varios años y no se supo nada más del diamante, que como os digo era un meño. Y de repente, pasados unos años, cuando vence porque en ese tiempo también ocurría eso, que los delitos vencían, pues de repente reaparece tallado, más pequeño, pero aún siendo enorme, y lo compra una familia, que es la familia Hope. Y dentro de la familia Hope, todos los varones que van heredando, los varones de la familia y los que se casan con las mujeres Hope, acaban siempre del mismo modo. Arruinados, con deudas por el juego, con el matrimonio roto y destrozado, y siendo unos bandarras que consumen absolutamente la riqueza que tienen tanto los que son directamente herederos del apellido como los que se han casado con alguna de las Hope. Es decir, empieza a tener una fama maligna. Pero empieza a ser peor cuando pasa de Inglaterra, lo compran en Estados Unidos un famoso multimillonario, que nada más comprarlo empieza a tener problemas económicos y a arruinarse. La prensa de Estados Unidos empieza a hablar del diamante hoodoo. El hoodoo es una variante vudú de Luisiana, y dicen que el diamante está maldito, que el que lo toca, que se arruina. Siempre hay ese tipo de cosas con él, ruinas económicas y problemas matrimoniales. Lo acaba comprando un matrimonio que en ese momento aparecía en todas las revistas del corazón de Estados Unidos. Se lo compra, no lo cuento todo porque es bastante larga la historia, pero el caso es que lo acaban comprándoselo ellos a un famoso joyero francés, con una cláusula que dice que si en un mes les ocurre algún tipo de desgracia, les van es como una especie de seguro, les van a devolver ese diamante, lo devuelven ellos y les dan una pieza de un valor similar al de la pieza, ¿no? Es decir, ya se curan en salud. Pero esta gente eran un par de jóvenes muy alocados, multimillonarios los dos, y lo que hacen es lucirlo en fiestas y hacer juegos con él, y bueno, pues aparecer en todos sus saraos y tal, aparecen siempre en las portadas de los periódicos, etcétera. No pasa nada, pero años después empiezan a venir toda una serie de problemas en la familia. Su niño pequeño, de muy corta edad, muere al salir de casa atropellado por un coche. El marido empieza a tener devaneos amorosos con una mujer por ahí y empieza a perder la cabeza. Se divorcian. Él acaba en un manicomio, muere en un manicomio. Ella acaba, sufre bastantes descalabros económicos, la estafan también. Encuentra a su hija muerta. Dicen, supuestamente en la prensa, para ponerlo un poco, por una accidental ingestión de pastillas, se suicidó. Otra hija suya y un nieto suyo también se divorcian. Es decir, una serie de catástrofes y de historias que al final hacen que la prensa siga metiendo más cosas. Y en este caso sí que os digo que se puede ir siguiendo el rastro de estas cosas que son ciertas, y luego una sarta de mentiras, de exageraciones, que ponen sobre todo los periodistas, que se inventan personajes a los que les ha pasado no sé qué, porque luego el diamante pasó, mentira, cochina, todo. Pero estas cosas que os digo sí son ciertas. Al final acaba comprándolo un coleccionista, el cual, para que no ocurra nada más, acaba donándolo al museo, que está ahí en el Smithsonian Institute, y lo puede ir a ver la gente, y como ya no pertenece a nadie, sino que es de todo el mundo, que todo el mundo puede verlo, se supone que ya no pasa nada, que la maldición no está ahí como anulada. Y sí que os digo que van a verlo, pero una burrada de gente. Creo que más incluso que los que van a ver la Gioconda a París, ni os cuento. Y miradlo, porque es un pedazo, es un meño con unos tonos azules absolutamente impresionantes. Sí, sí. Con esa historia detrás. Luego está el Montaña de Luz también, que también procede de la India, que está dentro del tesoro de la corona inglesa, pero bueno, nos meteríamos ahí en muchos líos. El ópalo maldito de la Casa Real Española, bueno,
montones de cosas. Como os digo, hay para otro programa. Hay un montón de piedras, de joyas que están. Ya te iba a preguntar, retomando el tema de los muñecos. Pues vamos a los muñecos. Estamos medio del tema de los muñecos. Hay por ahí también, creo que alguna muñeca también que no sé si tiene también la cara de porcelana o Sí, esas que tanto te gustan. Hay una que se llama Mandy. que tiene la boca Mandy. tapada. Mandy, sí. Y esa es curiosa también. Y fijaros que todos estos muñecos están en museos. Esta también está en un museo. Está en el Museo Quesnel, en Canadá. Y os cuento, esta muñeca es de porcelana. Es antigua. Fue fabricada, porque es un modelo que se conoce, ¿no? Fue fabricada entre 1910 y 1920. El propio museo ha investigado y fue manufacturado, fabricado o bien en Alemania o bien en Inglaterra, en Europa. La donaron en 1991, una mujer la donó al museo. La encargada, la curadora del, ¿cómo se llama? La mujer encargada del museo en ese momento era Ruth Stubbs. Bueno, esta mujer dice, porque no se ha podido volver a saber nada de la donante, ¿no? Porque no quiere saber nada. Pero Ruth Stubbs dice que la donante le había dicho que la muñeca había pertenecido a su abuela, ¿no? Y que la donaba porque era una antigüedad. Bueno, pues entonces lo que hacen es meterla, lo que hacen con todo este tipo de objetos en el museo. Los meten en una bolsa de plástico y los dejan en el laboratorio, donde proceden a limpiarlo por si tiene insectos que la estén degradando, también a investigar el tipo de objeto que es, etcétera. Bueno, pues allí empiezan a pasar cosas raras, ¿no? La gente que trabajaba en el museo dice que a partir de que apareció la muñeca, los objetos empezaban a desaparecer. Y sobre todo los desayunos de la gente, que aparecían en algunos sitios y algunos sitios, en algunas ocasiones, desaparecían del todo. A lo mejor en el estómago de alguno de los empleados. No lo sé. El caso es que desaparecía comida de la nevera y, como digo, objetos que cambiaban de sitio, que reaparecían en otros lugares y otros desaparecían, que se oían pasos también. Alguien llegó a filmar, alguien también muy sugestionable, supongo, que la muñeca se cayó al suelo y que de las grietas de la cabeza llegó a brotar sangre. Muy sugestionable. Hay un caso curioso, que es el de la fotógrafa del museo, porque claro, los museos tienen un fotógrafo que hace fotos de diferentes ángulos a los objetos. Bueno, esta mujer, cuando estaba revelando, porque todavía en esos momentos no estaba la fotografía digital, estaba revelando su carrete después de hacer los objetos en ese cuarto oscuro que había entonces, y esta mujer dice que oyó caerse algo dentro del laboratorio y un suspiro a su espalda cuando estaba revelando en ese momento. Entonces la mujer salió corriendo, asustada, y otra anécdota más, ¿no? de las muchas que empezaban a contarse. La cosa empezó a salir fuera del museo y acabó pues en oídos de los periódicos locales. Uno de ellos mandó un fotógrafo y el fotógrafo decía que no conseguía fotografiar a la muñeca, que las fotografías no le salían bien, que se salía del cuadro, que movía la cabeza, o sea, que no había forma de sacarle una foto. Incluso que cuando consigue hacerle una foto, le estaba sonriendo la muñeca. Sugestionable también, no lo sé, pero el caso es que este hombre las pasó a canutas con la cámara. Total, incluso hubo un encargado del museo, creo recordar, que decía que otro vidente que decía que la muñeca había sufrido muchos abusos, ¿no? Y por eso toda esa parafernalia parapsicológica en su entorno. Bueno, pues la encargada del museo, Ruth Stubbs, después de tanta historia, dice, pues voy a hablar con la donante, y la llama, ¿no? Y conversa con ella. Y entonces la mujer le cuenta lo que de verdad pasó, porque dicen, ella le había dicho eso, que había pertenecido a su abuela y que la donaba como una antigüedad. La verdad del caso es que la muñeca la tenía ella en el sótano y que un día escuchó en el sótano a un niño llorando, que bajó y que lo único que había allí era la ventana abierta y la muñeca. Y dijo, yo no quiero la muñeca aquí, y la donó al museo. Y luego ocurrió todo lo que ocurrió. Esa es la historia de Mandy, con esa foto que habrás visto por internet, que es de muñeca de porcelana, y ahí está, en el Museo Quesnel de Canadá, famosa también por sus muchas jugaderas. Hay cositas ahí que... Hay otra de porcelana, por cierto,
Si queréis la comentamos ahora. Dime. No, eso que creo que no sé si Mandy es la que tiene puesta como una en la boca tiene tapada o es otra. No, esa es de la que te voy a hablar ahora. Esa es, seguramente, creo que será la que dices, que es la muñeca poseída de Singapur. Esa. Otra de porcelana. Esta es muy curiosa, porque además aparece en un contexto, fijaros que todos estos muñecos aparecen en Occidente, en América, en Europa los he encontrado también, pero esta procede de Singapur. Y esto es una noticia que apareció en el 2014, que apareció en algunas redes sociales, ¿no? Salió una foto de una muñeca antigua, con encaje, vestida de encaje, tenía los ojos vendados. No sé si es eso lo que lo recuerdas. No sé si en los ojos o la boca, creo que en los ojos. Tenía vendados los ojos. Y tenía puesto, escrito, Bismillah, que en árabe significa en el nombre de Alá. Bismillah. Y como os digo, apareció en Twitter, ¿no? Y aparecieron varias fotos de la muñeca, bastante. Dio varias vueltas, ¿no? Por ahí por las redes. Porque decían que los vecinos del barrio la habían reconocido, la habían encontrado por ahí creo que al lado de un árbol, y la habían reconocido como propiedad de un vecino, malayo, evidentemente, de la zona, ¿no? Los vecinos habían dicho que pertenecía a este hombre. Y que este hombre decía que en su casa pues, se oían ruidos, que la cabeza de la muñeca daba vueltas, que giraba, y que hablaba en malayo con voz de mujer. Entonces, lo que había hecho este hombre es hacerle un pequeño exorcismo a la musulmana, poniéndole este Bismillah en nombre de Alá, cegándola para que no pudiera ver la cosa que hubiera dentro del demonio o el jinn que hubiera dentro de la muñeca para que no pudiera ver. Lo curioso es que poco después de esto aparecieron unas noticias en los periódicos de allí, es que en los bloques de enfrente hubo un suicidio por un lado y un asesinato. Entonces ya, pues fíjate, aquí ya sí que se hizo viral. Pero fue curioso. Y además es que las fotos de la muñeca son para verlas, sí. Y hay otra, recordando eso, muñecas de porcelana. Hay otra que se llama Amanda, también, que también rulan las fotos por ahí. Amanda es un tipo de muñeca que es de un modelo que se conoce bien, que fue fabricado en 1884, en el siglo XIX. Atención. Y apareció en eBay, como tantos de esos objetos que los ponen a la venta, en el año 2009. Allí la subastaron más de 20 veces. La compraban y la volvían a subir. La compraban y la volvían a subir. Decían que se movía por la casa y que era mala. O sea, que hacía maldades, que tenía un aire que no era juguetona como Robert, que era maligna, que era una criatura maligna, que traía desgracias, que provocaba todo tipo de desgracias. Una de las que resubieron la muñeca a eBay para tratar de venderla decía que se había apoderado de su mente. Hasta el punto de que en una ocasión, esto se conoce que se dio una parálisis del sueño, la tenía por allí cerca en el dormitorio, se despertó paralizada, absolutamente paralizada, con una sensación de que le estaban quemando los pies, que tenía mucho frío en los pies, un frío que le ardía, y que de reojo pudo mirar cómo la muñeca le sonreía. Y ella tenía la sensación de que la muñeca era capaz de manipular su mente, de meterse en su mente. Lo de la parálisis, evidentemente, suena a parálisis del sueño, que además, en esos momentos de parálisis del sueño, uno suele, y lo digo por experiencia propia, suele tener unas alucinaciones vívidas horribles, tanto visuales como sonoras. O sea, puedes llegar a ver a gente muy chunga en tu habitación y ver cosas muy, muy, muy feas y no saber, no distinguir eso que estás viendo de la realidad. Entonces a mí me suena eso, ¿no? Quizá esta mujer era muy sugestionable, súmale a eso esa experiencia en esa parálisis del sueño y la mujer pensaba realmente, creía que la muñeca se estaba metiendo en su cabeza y manipulándola. Esto sí que es una historia bastante tremenda. Bastante curiosa. Pero 20 veces, fijaros, 20 veces revendida. Hombre, después de la fama y lo que haría por ahí, vete tú a saber. ¿Sabes? No sé si te dejarás algo más en el tintero para contarnos. Algo que no hayas contado todavía, que te acuerdes ahora.
A ver, a mí se me ocurre comentaros cómo se trata estas cosas en Internet, ¿no? Porque es muy curioso, porque hay gente que evidentemente, pues, como lo que hemos comentado antes, le tiene pavor a este tipo de muñecas, pero es que hay gente que las busca y las colecciona. Sí. Hay gente que, que las busca y las colecciona, aún sabiendo y aún creyendo, porque claro, una cosa es que seas escéptico y las compres, yo las colecciono y ya está. Y otra cosa es que creas que puede ser real y las compres. Bueno, pues existe una mujer en Escocia, que a mí me hizo mucha gracia cuando la encontré por las redes, que es Catherine Reddick, y esta mujer es escocesa, vive en Glasgow, y tiene, hasta cuando yo la estuve viendo, a lo mejor ahora tiene más, 13 muñecas. Ostras. 13 muñecas, cada una con su historia. Esta mujer dice que en en el año 2008 estuvo viviendo en Estonia, que allí donde vivía, ella como que veía la sombra de un hombre de mediana edad que se había quitado la vida allí en la bodega, ¿no? Del edificio donde vivía. Y que incluso dejó marcas de sus manos en su hijo, en la piel de su hijo. O sea, ella dice que es vidente, que tiene esa facultad de ver, ¿no? Bueno, pues una vez ya en Glasgow, se encontró con el medallón de una niña de 11 años que había sido apuñalada por un niño de 12, ¿no? Ya que ella empezó ya a coleccionar cosas. Y empezó también a coleccionar muñecas. Y lo que hacía era dejar la grabadora al lado de las muñecas para captar psicofonías, para que le contaran las cosas que había en esas muñecas, y él se iba, evidentemente, ella se iba por muñecas que evidentemente tenían alguna historia de estar detrás, ¿no? Entonces tiene varias. Una de ellas es Mystical, las tiene puestas con nombre. Mystical, que dice que en ella vive la anciana, vive, entre comillas, mora, una anciana de 103 años, que era que le gustaba jugar, y lo que hacía era apagarle y encenderle el televisor y las luces de la casa, ¿no? Se dedica a eso. Tiene otro que es Michael, que es un muñeco en el que mora un niño de 8 meses que habría sido asesinado por su madre en 1980, que gira la cabeza, que cambia de expresión, que de vez en cuando dice: mamá, juega conmigo, casi nada. Otra que se llama Pearl, que supuestamente es una joven suicida de 20 años, que vive en esa otra muñeca. Ashley, que es una mujer que habría fallecido en un accidente de tráfico y que le esconde las llaves del coche. Atención a esto. Y luego está Tina también, que es una mujer de 30 años que habría muerto quemada en una hoguera por bruja, y que hace que de vez en cuando se le hagan pequeños incendios en la casa que tiene que apagar rápidamente. Entonces, cada una de ellas tiene su personalidad. Si la buscáis, Catherine Riddick, veréis sus fotos de ella con todos sus muñecos alrededor, que a algunos les dará bastante cosita. Y os cuento, pues por ejemplo, que también este tipo de muñecas son buscadas por sociedades que se dedican a la investigación paranormal. Y podemos encontrarnos redes, webs en las que pues tienen a muñecos que han ido coleccionando por ahí con una cámara, pues como decíais antes, ¿no? Esa cámara apuntando a Anabel, pues seguramente la sacaron la idea de estas webs, donde van apuntando, tienes apuntando la webcam, en algunos casos incluso puedes dirigir la web hacia la cámara hacia un lado o hacia otro, con una luz para ver en la oscuridad, para ver si alguno de los muñecos se mueve. O sea, si estáis aburridos, os podéis apuntaros a alguna de estas webs, a ver si tenéis suerte de capturar un muñeco moviéndose de un lado para otro. Comentaros que estos muñecos se venden en eBay y en webs parecidas, y a bastante buenos precios, ¿eh? O sea, que son un negocio. José, ¿tú tienes algo más que preguntarle? Porque yo tengo una pregunta en mente que si tú no... Desde la isla de las muñecas y los muñecos vudú que nos los hemos dejado. Sí. Muñecos vudú. Sí. Que todo el mundo piensa que son para hacer daño y... No, puede ser para... el muñeco lo que hace es una ligazón. Establece una ligazón mágica con la persona a la que representa o trata de representar. Y entonces, a partir de ahí, lo que le hagas al muñeco le ocurrirá a la otra persona. Pero claro, no tienes por qué hacerle daño. Lo que pasa es que siempre nos es más escandaloso lo más morboso, ¿no? Lo más siniestro. Pero en algunos casos incluso hay alfileres negros, dependiendo de la escuela de brujería en la que te hayas criado. Pues tienes alfileres blancos, de cabeza blanca, como los típicos que se utilizan en las bodas, para hacer bien, para sanar, por ejemplo, enfermedades en puntos concretos de la muñeca. Y no para hacer daño, que serían con cabezas negras o rojas. Claro, o lo hace un Ugán o lo hace un Bokor.
Ahí estamos. Y la de leer la es increíble. Javier, mira, hemos hablado de muñecos malditos, hemos hablado de joyas, juguetes, incluso cuadros. ¿Qué me podrías decir de libros malditos? Los hay, evidentemente. Sabéis que hay libros que tienen muy mala fama, ¿no? Como esa Biblia del Diablo, por ejemplo. Hay, perdonad, hay libros que incluso se sabe que están hechos con piel humana. Algunos ni siquiera son libros diabólicos o que hayan sido hechos por gente afín al satanismo ni cosas por el estilo. Es que en algunos casos era legal el utilizar carne, por ejemplo, de seres humanos presos o que habían hecho algo malo, muy malo, incluso para encuadernar determinado tipo de libros. Entonces, claro, los hay. Y luego pues están los grimorios, ¿no? Que son esos libros de brujos que suelen tener muy malas, no los originales, muy mala fama, ¿no? Y de los que se dice también pues que se mueven, que se abren solos. En la mitología nórdica, por ejemplo, libros del diablo que aparecen en medio de la noche y hacen que el brujo pueda aprender en esa oscuridad, en letras en rojo que luego van desapareciendo. Sí, hay todo un tema ahí interesante también con libros. Con libros bueno, se me está ocurriendo ahí el famoso que todo el mundo dio por hecho que existía el Necronomicon. Todo el mundo buscaba el Necronomicon y el Necronomicon se lo inventó Lovecraft. Todo el mundo buscando el libro con piel humana y todo. Sí. Ese es uno de los... Bueno, yo tengo varias versiones de él. Diferentes versiones, incluso por gente que dice que sí, que es la auténtica. Pero luego tengo uno que es de un grupo, una escisión de la Otto, de Aleister Crowley, que se va más allá. Porque se dice que el Necronomicon es una mínima parte de un libro que le han dado a él las entidades del otro lado, que es mucho peor todavía. Y ahí tengo las ediciones. O sea, tenemos de todo y para todo. Y luego hay un Necronomicon muy bonito que intenta aparentar que es el auténtico Necronomicon, que a mí se me gusta mucho porque utiliza deidades sumerias, que son muy curiosas. Sumerias, acadias, con nombres muy parecidos a los que usaba el propio Lovecraft, que en su juventud, como era un niño como era él, pues leía a Eliphas Levi, el famoso mago francés, leía el libro de los muertos egipcio, cosas de mitología, él hacía sus altares a Pan en los bosques y cosas por el estilo. O sea, que estaba bien documentado y los nombres que ponían los libros, hay personajes incluso de los que se inventa que escribieron libros, pero que fueron reales, que existieron realmente. Toda la red que teje en torno al Necronomicon y a esos libros malditos de sus mitos está muy bien hecha. Y bueno, luego esa ficha que apareció me parece que fue en París, ¿no? En una biblioteca, que apareció una ficha que seguramente algún estudiante cachondo hizo, que aparecía allí Necronomicon, tratado de no sé qué, no sé cuántos, infolio de no sé qué, o sea, como una ficha bibliográfica perfectamente hecha, metida ahí entre todas las demás, ¿no? Dándolo a entender que existía y que estaba ahí realmente. Es curioso. Había gente el Necronomicon, yo que incluso he escuchado gente buscando el verdadero libro hecho con piel humana. Eso no, existen, como digo, los libros de piel humana sí que existen, y hay algunos por ahí. Pero el Necronomicon, vamos, yo estoy absolutamente convencido de que es una absoluta invención, totalmente. Además es que no es que esté convencido yo, es que es el propio Howard Phillips el que en una carta, recordar que en una carta, pues dice, no, el libro me lo he inventado yo. O sea, si él dice que se lo ha inventado, pues ya para qué quieren más. Y además, es que conociéndole es muy fácil que lo hiciera. Lo hizo también con otros muchos libros, por ejemplo, los manuscritos nacóticos, que encima les ponían nombres impronunciables, con una P y una N delante. Los manuscritos nacóticos. El de Vermis Mysteri, el misterio de los gusanos. Son libros inventados. Y a eso, para darle todavía más peso, metía entre ellos libros, el libro del Rey Amarillo, cosas por el estilo. Metía libros que sí existen realmente. Por ejemplo, el Dogma y Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi, que también lo tengo por ahí. Pues libros que existían, y así pues él daba esa pátina de verdad de realidad a sus mitos. Bueno, era un genio. Era los
Nuestro terror gótico. Pues bueno, Javier, a ver, yo estoy encantado de escuchar tus historias. Yo espero que no sea ni la primera ni la última vez que tengamos aquí en nuestro programa, porque vamos, nos has contado unas historias que veremos a ver si podemos dormir esta noche. Y Menos mal que os he dado ese toque racional, ¿no? Si no... sí, sí. Oye, pues ha sido un verdadero placer, Javier Arries. Lo dicho, este es tu programa, cuando quieras volver a venir y contar, bueno, esperemos que nos puedas contar más historias, pero referente, por ejemplo, a los vampiros también, o a Egipto, que sé que tienes libros escritos de esa temática y que estamos encantados de tenerte en este programa. Y lo dicho, aquí esta es tu casa y cuando quieras venir, aquí estamos esperándote. Pues muchas gracias y nada, yo me lo he pasado estupendamente bien hablando con vosotros y comentando las cosas que nos gustan, como yo siempre digo, cositas que nos gustan. Y cuando queráis, pues aquí me tenéis. Pues muy bien, muchas gracias por todo, Javi. Un saludo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Si has tenido alguna vez un encuentro con lo extraño y no sabes darle una explicación lógica, este es tu programa. Atrévete a contarnos tu experiencia en el siguiente correo: encuentrosdelotrolado@gmail.com. Nosotros te creemos.